Bueno, esto ya habíamos hablado. Bueno, sí, los ejemplos. Bueno, como decíamos, los ejemplos, bueno, volvemos al anterior. Bueno, estábamos en esto, bueno, ya les dije que este es el movimiento que nos permitió como seres humanos la escritura, hacer nuestras herramientas, el agarre, ¿no? Esta oposición del pulgar y el índice no la tienen todos los animales. Entonces, bueno, se destaca ese movimiento que nos permiten las articulaciones. Y bueno, y acá les voy a dar ejemplos. En la rodilla tenemos flexión y extensión de la pierna, ¿sí? En el codo tenemos flexión y extensión del brazo. También tenemos pronación y supinación del antebrazo. Después revisen de nuevo si no recuerden, porque son movimientos que uno los utiliza, por lo general los utiliza en lo cotidiano de la vida y muchos sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, la palabra pronación está muy de moda ahora con el tema del COVID porque pronan a los pacientes, o sea, lo ponen boca abajo. Y supino es lo contrario, lo ponen boca arriba. Son palabras que van a ir agregando a su vocabulario, ¿sí? Después el hombro, tiene la flexión anterior y posterior, o sea, para atrás y para adelante, ¿sí? El movimiento ese que hace Shakira con los hombros. La abducción, o sea, tiene casi todos los movimientos. O sea, que se separa el brazo para afuera y luego la aducción que aproxima el brazo, también tiene la rotación interna y externa, o sea, tiene prácticamente todos el hombro, ¿sí? La pelvis tiene la flexión, la extensión, la abducción, la rotación interna y externa del muslo. Esto es para que lo sepan nada más. Esto probablemente no les tome. Probablemente sí después. No, mentira. No, no les voy a tomar eso, pero sépanlo, ¿sí? Porque si después van a trabajar en una parte que tienen, por ejemplo, en traumatología, estas palabras se utilizan constantemente, ¿sí? Y es clínica. La parte clínica, una de las partes de clínica es traumatología. Es una de las principales. Así que por eso es interesante que no lo vean como algo así nomás. Parece fácil, pero vamos a ver las principales patologías articulares. Les voy a dar, como la otra vez, tres patologías. Creo que son tres. Bueno, la famosa artrosis. ¿Quién no conoce a alguien que tiene artrosis? Mi abuela, mi tía, mi mamá, yo, qué sé yo. Bueno, es una enfermedad crónica, eso quiere decir que no tiene cura, o sea, una vez que te agarras se cronifica. La diferencia entre enfermedad aguda y crónica es que la aguda es por un momento, es aguda, tiene un pico y luego se va. ¿Sí? La crónica no, la crónica la vas a tener toda la vida. Puede no matarte, pero te hace sufrir. ¿Sí? Y tiene paliativos, o tiene un tratamiento paliativo, o sea, es el tratamiento que disminuye los síntomas, pero no te lo puede curar. ¿Se comprende? ¿Hasta acá tienen preguntas? Díganme que no o que sí, aunque sea. ¿Nadie? ¿Me oyen? Sí, se escucha bien. Bien, bueno. Bueno, esta enfermedad, como bien dice ahí, es una enfermedad crónica producida por el deterioro progresivo del cartílago. Puede ser de uno o más articulaciones, o sea, no que porque tengas en la rodilla lo vas a tener en el codo, ¿sí? Provoca una deformidad y limita los movimientos, ¿sí? La artrosis también es una inflamación crónica, ¿sí? Se inflama la cápsula, la parte de la cápsula, ¿se acuerdan? Bueno, se inflama esa parte y es muy dolorosa. Aumenta el tamaño y bueno, también hace que ocurra un sobreesfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo de la articulación, por eso es el dolor. Eh, pero hay que aclarar que esta inflamación no es un proceso infeccioso, ¿sí? Es patológico. Es como una autoinmune, ¿sí? Y bueno, es muy frecuente, es muy frecuente. Otra patología, digamos, sería un accidente. Es una lesión articular, por ejemplo, la luxación, famosa luxación. Dice, lesión con pérdida permanente del contacto de las superficies articulares. ¿Sí?
¿A qué me refiero? Acá se ve perfectamente, ¿no?, que es una luxación. Por ejemplo, nos golpeamos, o sea, un choque directo de frente de los dedos contra la pared, por ejemplo. Y ocurre esta horrible situación, ¿sí? Donde la articulación, una falange se superpone a otra y la articulación queda completamente luxada, ¿sí? Bueno, dice que, que también que es permanente, o sea que es muy difícil de recuperar. Por lo general ocurre así en los extremos de los huesos, por lo general también es después de un golpe, un traumatismo, una caída, es muy común en los deportistas, ¿sí? A veces tienen separación completa, cuando son casos más graves, ¿sí? Y tienen una recuperación muy lenta, las que tienen recuperación, ¿sí? Algunas son permanentes. Algunas necesitan operaciones, de hecho. También, esto no me lo quiero olvidar, también se puede producir a veces cuando tenés una artritis reumatoide, cuando ocurre también este tipo de lesión. Así cortito porque no es necesario que... A ver, ¿por qué yo les digo patologías? Porque en realidad lo que ustedes tienen que hacer es saber que existen y después van a haber cuidados de enfermería más adelante, ¿sí? Simplemente esto es para que ustedes asocien la importancia de, o que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de patología, porque muchas veces escuchamos lo que es la artrosis, pero lo ligamos a otras cosas. Por ejemplo, en la imagen, el imaginario popular tiene que ver con los huesos, no tiene que ver con la articulación. Muchas veces me he encontrado con gente que piensa que confunde la osteoporosis con la artritis, con la artrosis, ¿sí? No es lo mismo. Y por ejemplo, este tipo de lesiones, saber también que tienen que ver con los ligamentos y con las articulaciones. Bueno, por ejemplo, el esguince o torcedura ya tiene que ver más con los ligamentos que forman la articulación, ¿sí? Y se produce por los movimientos bruscos, retorcimientos, caídas o golpes. No hay mucho más que decir con respecto a eso en nuestro nivel de conocimiento, sino podemos profundizar, pero no es lo que corresponde a este nivel todavía, ¿sí? Estamos en la tercera clase. Esto también saben cómo ocurre. A mí me pasó 2 veces, así que y esto no es nada, es porque es culpa de la moda. Con los suecos nunca más los usé. Bueno, el cuadro clínico de la mayoría de las patologías articulares, o sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que el paciente está con una patología articular más allá de lo que uno puede ver cuando es un esguince? Por lo general es más visible y a veces las luxaciones se pueden ver, a otras veces no. Por ejemplo, el dolor, a ver, acá no dicen, sí, acá dicen, el dolor, la inflamación, el hematoma, que es la sangre, el hematoma, la mayoría sabe lo que es, vamos a volver acá para ver el hematoma, esto es un hematoma, ¿sí? Es que se rompen los vasos sanguíneos y se produce un derramamiento de sangre, por lo cual cuando la sangre no queda coagulada ahí, hasta que nuestro sistema lo vuelva a irrigar y se pueda diluir esa sangre, vamos a decir de esa manera, ¿no? A veces se le dan anticoagulantes, si es necesario, para que no se produzca una trombosis, ¿no? Mientras tanto vamos a tener un hematoma. A veces son visibles, otras veces aparecen al otro día, ¿sí? Y bueno, ahí obviamente los movimientos limitados. Va a producir siempre el dolor y la inflamación, siempre dolor e inflamación. ¿Y qué puede hacer enfermería para aliviar el dolor sin necesidad que el médico le diga? O sea, ocurre esto con un familiar de ustedes, con un vecino, con lo que sea, ¿sí? O ustedes no necesitan ir y preguntarle al médico, porque estas son actividades independientes de enfermería, y esto sí quiero que lo sepan, ¿sí? Una es el reposo, otra es el hielo. El hielo se coloca 15 minutos, se saca, 15 minutos de nuevo, se saca, así con intervalos de entre media hora, 1 hora, ¿sí? Durante un tiempo para ir bajando esa inflamación y el dolor, ¿sí? Compresión quiere decir que muchas veces podemos vendar,
¿sí? Eso se venda. Ahora no les voy a enseñar vendajes, más adelante les voy a enseñar, ¿sí? Eso también lo pueden hacer sin que el médico les diga, ¿sí? Y la elevación del miembro, porque obviamente el miembro o el lugar donde ocurre la lesión, muchas veces la misma presión sanguínea, la presión, no la tensión también es, ahora eso cuando vean tensión arterial les voy a explicar la diferencia, pero el mismo bombeo de la sangre produce ese dolor, el dolor que por lo general no sentimos, porque no estamos lesionados. Cuando hay una lesión, esa pequeña fuerza que hace el corazón bombeando produce dolor. Por eso elevamos, ¿sí? Y eso dice ahí independientes. Esas son actividades o intervenciones de enfermería independientes, sin necesidad de prescripción médica. Y después está la que sí es interdependiente, o sea, depende también del médico. Y recuerden la palabra interdependiente, no dependiente del médico, porque el médico depende de nosotros y nosotros del médico. Siempre un equipo interdisciplinario, no la enfermera que sirve al médico, la enfermera que es par del médico, ¿sí? Administración de medicación es según indicación médica, eso no lo pueden hacer sin la indicación médica. Y siempre voy a aclarar lo mismo, equipo interdisciplinario, no asistente del médico, no... Bueno, listo. Ya está la parte de articular, ahora vamos al sistema muscular. Bueno, la belleza de lo que es el músculo. Bueno, a mí me encanta el músculo. Bueno, los músculos, como dice ahí, constituyen cerca de la mitad de la masa corporal y son los responsables de prácticamente todos los movimientos corporales. Cada parte va a decir que es más importante que la otra, pero sin embargo tenemos que saber siempre que el cuerpo humano es también equipo. Sin uno, si falla uno, el otro tampoco va a poder funcionar, ¿sí? ¿Por qué se le dice músculo? Esa es una anécdota. El primer científico que observó los músculos bajo microscopio vio que se parecían a ratoncitos. Cuando el impacto nervioso golpeaba el músculo, se movían como ratoncitos bajo la piel. Entonces, vieron que en inglés se dice mouse. Bueno, se nota que la pronunciación de él era mouse, y bueno, quedó músculo, por ratón. Es una ayudita. No, es una anécdota. Es interesante. Bueno, como dice ahí, es un músculo, el músculo es un tejido caracterizado, recuerden que es un tejido, y está caracterizado por su capacidad de contracción y por lo general en respuesta a un estímulo nervioso. ¿Por qué digo por lo general? Porque hay músculos que también responden a un estímulo, pero a veces son voluntarios y a veces son involuntarios, y eso lo vamos a ver más adelante. Pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? Y ustedes van a contestar fibra muscular. A ver, ¿qué era la unidad funcional? Ustedes hicieron el trabajo hace poco. A ver, ¿quién me responde a qué me refiero con unidad funcional? ¿Cuál era la unidad funcional de todos los seres vivos? Todos me entregaron el trabajo, así que una que me responda cuál era la unidad funcional de todos los seres vivos. Las células. La célula. Entonces, cuando yo le pregunto a ustedes, yo le pregunto cuál es la unidad funcional del músculo, es la fibra muscular. La fibra muscular es el nombre de la célula muscular, ¿sí? Así de fácil. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la unidad funcional del tejido muscular o del músculo? Es la fibra muscular. Entonces, después, también esto es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la membrana que envuelve el músculo? Y van a responder aponeurosis. Ahora les voy a mostrar qué es la aponeurosis, ¿sí? Más adelante. Yo no sé si... No, no sé si les dije que dibujaran los músculos. No sé. Si no les dije que lo hicieran, no lo hagan. Pero, bueno, esto quiero que lo sepan, no de memoria, pero léanlo.
léanlo, no están todos los músculos, pero están los principales. Es muy importante que ustedes sepan los nombres de los principales porque es donde ustedes van a aplicar las inyecciones, ¿sí? En el cuerpo humano existen aproximadamente 650 músculos, ¿sí? Por lo general, uno coloca, por ejemplo, las intramusculares en el deltoides, y en el cuádriceps cuando no está disponible, ¿sí? Y etcétera. Pero bueno, a mí me gustaría que ustedes se tomen el tiempo de leerlos 2 o 3 veces a los músculos estos, aunque sea, para que más o menos los tengan. Había una tarea que era escribir el nombre de todos los músculos, no sé si, de la mayoría, no sé si se las pasé. Si no se las pasé, hagan lo que yo les dije de la ficha y nada más. Porque hoy les voy a sumar el trabajo práctico de infecciones, entonces es como que se les va a complicar mucho. Bueno, acá se les empieza a complicar la cosa otra vez. Hay 3 tipos de músculos, ¿sí? Está el esquelético, que es muy fácil porque el esquelético está cubriendo los huesos, ¿sí? Así de fácil. El esquelético está cubriendo los huesos. El cardíaco, el único lugar a donde puede estar el cardíaco es en el corazón. Y el liso, que está formando los diferentes órganos. O sea, ahora más adelante les voy a explicar uno por uno. Pero sepan esto, que tienen que usar la lógica acá. El esquelético es el músculo que está sobre los huesos. Lo dice la palabra. El cardíaco está en el corazón. Y por descarte, si es que no recuerdan que el liso recubre las vísceras o los órganos, por descarte sepan que es ese. Ellos se diferencian no solamente en la estructura, sino también en la ubicación y en el modo que se estimulan para contraerse. Eso también ahora lo voy a explicar con detalle. No voy a explicarlo ahora porque lo voy a repetir. Bueno, vamos a empezar por el músculo liso. La particularidad del músculo liso, primero voy a leer porque si no, después me doy cuenta que estoy diciendo lo que estoy leyendo. Dice, forma paredes de las vísceras, principalmente de los órganos viscerales huecos, menos del corazón, porque en el corazón está el cardíaco. No me voy a cansar de repetirlo para que les quede en la cabeza de una manera de tanto repite esta mujer lo mismo, ¿sí? No tienen estriaciones y no son involuntarios. ¿Por qué acá dice no tienen estriaciones? Porque no sé por qué los científicos quieren ponerle 3 o 4 nombres diferentes a la misma cosa, ¿sí? El músculo esquelético también se conoce como músculo estriado. Así que si yo les digo músculo estriado o músculo esquelético, es lo mismo. O si leen músculo esquelético o estriado en algún lugar donde quieren buscar información, también es lo mismo, ¿sí? Entonces sepan que el liso tiene esa característica, ¿no? Que está en los órganos viscerales huecos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, en el estómago, en la vejiga urinaria, en las vías respiratorias, es todo tejido liso. Acá ven un ejemplo, este es tejido liso. Este es el tejido del intestino, el útero, por ejemplo, también tiene tejido liso. Este es un videito para que ustedes vean. Acá no les dije las otras características del tejido liso. Vamos a volver. El tejido liso tiene otra característica. Así les dije que son involuntarios. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no necesita pensar para que funcione. A ver, de nuevo usemos la lógica. Quiero que mi estómago y mi intestino ¿cómo se llama? Hagan que el bolo primero, el bolo alimenticio, pase del estómago a los intestinos. Yo no tengo que pensar, no tengo que darle una orden a mi estómago, o sea, por lo menos no la doy voluntariamente, no estoy pensando, bueno, bolo alimenticio, pasa para el lado del intestino grueso y el intestino delgado. No lo estoy diciendo eso, ¿sí? Lo hace involuntariamente. A eso se refiere con que es involuntario. Lo mismo, yo no le estoy diciendo al tejido de mis pulmones que ingrese el aire hacia el torrente sanguíneo. Lo hace voluntariamente.
¿sí? A eso se refiere. En cambio, los voluntarios, por ejemplo, los músculos esqueléticos, nosotros sí le damos la orden. Yo quiero agarrar un vaso y tengo que pensar que voy a agarrar ese vaso para que funcione. Esa es la otra diferencia. Las diferencias son dos. Una, que el tejido liso está en las vísceras. Otra, que no necesitamos pensar para que funcione, ¿sí? O sea, son viscerales e involuntarios. Y cuando vean la pregunta en el examen, va a decir, el músculo liso es, por ejemplo, involuntario y está en las vísceras. Así. Bueno, esto ya les mostré y perdonen que sea tan insistente porque quiero que se les fije en la cabeza. Y les voy a mostrar cómo funciona la peristalsis, que es el movimiento que hace nuestro intestino cuando, bueno, para que ocurra, ¿no? Bueno, son contracciones musculares que no necesitan que uno las piense para que se efectúen. Y ahí va a mostrar cómo son. Empezamos cuando tragamos, pasa por el esófago, luego el bolo alimenticio se va para el estómago. ¿Vieron el movimiento que hace? Quimo se llama el bolo alimenticio cuando está en el estómago. Miren cómo se mueve el intestino delgado. Nosotros no percibimos por lo general eso, ¿sí? Miren por dentro lo que funciona sin que uno se pueda dar cuenta. Miren cómo mueve. De lado a lado lo van moviendo al quimo, que se llama quimo, el bolo alimenticio. Y después se va al intestino grueso. Y ahí en el intestino grueso lo que hace es absorber el líquido. Y luego lo expulsamos, ¿no? Por el recto y por el ano. Creo que quedó claro eso, ¿no? Todo ese movimiento que vimos que ocurre ahí, uno no necesita pensarlo. Ocurre sin que lo pensemos. Muchas veces no lo percibimos. Así que creo que eso también les va a fijar que el músculo liso es involuntario. El movimiento del músculo liso es involuntario. Bueno, después está el músculo esquelético o estriado, que es justamente el que permite la movilidad y mantiene la postura, y son voluntarios. Eso ya lo expliqué por qué, porque tenemos que pensar para que actúe. Tanto el habla, los músculos de la cara, los músculos del brazo, los músculos de las piernas, todo lo que va recubriendo el esqueleto, necesitamos la voluntad del cerebro para que ocurra ese movimiento. No hay más que decir también en eso. Y luego está el músculo cardíaco, que es exclusivo del corazón. No existe músculo cardíaco en otra parte del cuerpo. Él tiene una mezcla de los otros dos. Es involuntario porque no necesitamos pensar para que funcione, pero es estriado. ¿Sí? O sea, no es un músculo liso, es un músculo estriado. O sea, él tiene que ser único y detergente. Así que cuando hablemos de músculo cardíaco, su particularidad es que es involuntario, o sea, no necesitamos pensar para que funcione, y es estriado como lo es el músculo esquelético. Las funciones de los músculos, otro tema de examen. Ahí dice, produce el movimiento. Nos permiten caminar, correr, escribir, hacer muecas, sonreír y todos los demás movimientos voluntarios. Pero también permite que los órganos formados por músculo liso y el corazón funcionen involuntariamente, ¿sí? Las dos cosas. Generan energía. ¿Recuerdan cuando hablé de la célula? Que los músculos tenían mucha mitocondria. Bueno. ¿Para qué? Para que generen energía. O sea, porque el músculo necesita mucha energía para poder moverse. Es una de las partes del cuerpo que más necesita energía para funcionar. Por lo cual, ese ATP le confiere potencia a las contracciones musculares, ¿sí? Como dice ahí, cerca de 3/4 partes de la energía se libera en forma de calor. Entonces, ese calor también es otra de las funciones del músculo, generar calor. Y este calor resulta fundamental a la hora de mantener una temperatura corporal normal. Cómo todo se va uniendo. O sea,
las funciones musculares repercuten en otras partes funcionales del cuerpo, ¿sí? Porque nosotros necesitamos tener una estabilidad en la temperatura para que funcionen las funciones químicas en nuestro cuerpo. Los procesos químicos funcionan a esa temperatura que nosotros consideramos, entre comillas, normal, ¿sí? Por eso es tan importante el equilibrio o la homeostasis. ¿Se acuerdan la palabra homeostasis, que quiere decir equilibrio? Bueno, la homeostasis de la temperatura es muy importante justamente porque las funciones químicas de nuestro cuerpo necesitan esa estabilidad de temperatura para funcionar. ¿Mm? Después dice, brindan estabilidad. Eso ya lo habíamos visto también. Al tiempo que los músculos esqueléticos tiran de los huesos para producir el movimiento, también estabilizan las articulaciones del esqueleto. Creo que habíamos visto eso en las palancas. No sé si los vi con ustedes las palancas. Bueno, creo que sí. Después dice, sirven como protección recubriendo huesos y vísceras. No hay mucho que explicar. Lo mismo que el sistema óseo, en la parte para proteger las vísceras más importantes, también hay parte muscular muy importante, muy gruesa, para poder protegerla. Los órganos principalmente. Mantienen la postura, también, básico. Trabajan continuamente realizando un pequeño ajuste tras otro, que a veces es imperceptible, ¿no? Para que podamos mantener la postura erguida o para que nos mantengamos erguidos al sentarnos. A pesar de la gravedad, porque uno está en constante, o sea, la gravedad la gravedad está constantemente sobre nosotros, estamos sometidos a ella. Entonces, eso debería desequilibrarnos, pero nuestros músculos no permiten que nos caigamos, por ejemplo. Nos dan esa estabilidad, esa postura. Y después dice, informan el estado fisiológico del cuerpo. Esto también quiero que ustedes sepan que es tema de examen, las funciones de los músculos, porque yo les voy a preguntar por ahí, que es lo que menos se imaginan, si informan el estado fisiológico del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se produce un dolor, es el músculo que está informando que algo está mal en el cuerpo, ¿sí? Por eso dice, por ejemplo, el cólico renal. ¿Sí? Es una información que el sistema nervioso recolecta, pero que la da el tejido liso de los riñones. Esta es la bibliografía que utilicé para dar la clase. Como siempre les digo que esto, si ustedes quieren, yo se los puedo pasar aparte para que puedan completar más si quieren. Son libros muy complejos, pero los tengo en PDF, si ustedes quieren se los puedo pasar. Y aunque no lo crean, la clase era eso nada más. Ahora tengo unos minutos más. Quiero que ustedes me... a ver, los voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Abran los micrófonos. Igual se me está terminando el tiempo. 10 minutos tengo 10 minutos. Díganme, chicos, si tienen dudas, qué quieren, si quieren hablar de otra cosa, si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, profe, yo quiero preguntarle, Sí. acá en las fotocopias dice de tarea realizar el gráfico y las referencias de los principales músculos. Ahí está, entonces estaba, sí. Y buscar el significado de hipertrofia muscular, hiperplasia y atrofia. ¿Eso lo tenemos que hacer? Sí, sí, Ok. eso sí. Bueno, eso sí lo tienen buenísimo. que hacer. Pero pueden, por ejemplo, yo no quiero que ustedes dibujen los músculos, ¿sí? Pueden Sí. copiar, hacer una copia de esto, por ejemplo, que yo les mandé, creo que tiene una parte que dice músculos, ¿no? ¿O no? ¿No tiene una figura? O buscan una figura en internet y le ponen ustedes los nombres nada más a mano. No es necesario que se pongan a dibujar los músculos, chicos, ¿sí? ¿Está bien? Ok, listo. Y está acá en el video, tienen, o si no van a tener también en cualquier fuente, el nombre de los músculos no van a cambiar. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo para pasarle la ficha del sistema óseo. Está bien. Lore. Sí, está bien. La verdad, lo único que les quiero pedir es que por favor cuando me pasen, les repito esto porque tengo 4 comisiones yo. Entonces cuando yo voy a corregir necesito que por favor me
esté derecha la foto, porque muchas veces me pasan la foto que está torcida, cabeza abajo y todo, y me cuesta un montón porque son muchos, ¿me entienden? De hecho, cuando lo bajo, me baja zip, me bajan todas juntas, tengo que descomprimir, después la tengo que voltear, después tengo que fijarme una a una, colocarla en los que tienen alguna corrección, los tengo que poner yo en un Word para mandarles cuando hay correcciones, y no es tan fácil, y pierdo mucho tiempo en esa preparación, ¿sí? Entonces, lo mínimo que le pido es que me lo manden, saquen la foto de frente, por más que se vea la parte de la mesa, no importa. Yo veo el contenido, no le miro lo demás, ¿sí? Esta es una clase un poquito más difícil, un poquito más aburrida, pero bueno, ya vamos a empezar. La semana que viene vamos a tener respiratorio y cardiovascular, y después del examen ya empieza lo que es enfermería, la tensión arterial, todos los signos vitales, y ahí empezamos con lo que realmente uno piensa que es la enfermería. Pero no piensen que esto es en vano, no es en vano, porque esta es la base. Si ustedes no saben cómo funcionan estas cosas, cuando yo les explique tensión arterial no van a saber cómo funciona, porque no van a saber circulatorio, no van a saber célula, ¿me entienden? Si yo no le explico el respiratorio, no van a saber cómo funciona la frecuencia respiratoria, o por qué. Porque ustedes están haciendo esta carrera justamente porque la función del estudio de enfermería, dejar de ser empírico, que es el que cree que sabe tomar la tensión arterial porque vio que alguien le enseñó, probablemente cuando empiece a estudiar se va a dar cuenta que cometía muchos errores. Pero para saber esos errores, ustedes tienen que tener la fundamentación teórica, que es esto, de a dónde viene, empezar por el inicio, ¿sí? Y como les dije ya varias veces, a veces uno va avanzando en la carrera, avanzando y avanzando, y siempre vuelve a la base, vuelve a lo mismo, vuelve a la célula, vuelve al sistema respiratorio, vuelve al sistema cardiovascular y vuelve a esto, ¿sí? Es muy importante, son 4 clases de lo que por ahí consideran pesado y que van adquiriendo un lenguaje que no están acostumbrados, pero les puedo asegurar que es muy útil. Bueno, esta clase es un poquito más cortita, pero me gustaría, si realmente quieren evacuar dudas, el que quiera salir puede salir ya, si está apurado, y el que no, que quiere quedarse para... El trabajo práctico lo manda después. Sí, ahora mismo le voy a mandar, apenas termine. Si quieren les explico un poco del trabajo práctico. ¿Quieren? Por favor. Sí. Bueno, sí. Les voy a compartir ese trabajo práctico. A ver, esperen un segundito que voy a buscarlo. Les comento el tema del trabajo práctico, ¿no? Yo el trabajo práctico se los voy a mandar y ustedes van a realizarlo, y este es un trabajo de investigación. Ustedes lo van a realizar, pero yo les voy a dar una clase sobre eso, ¿sí? Después, para corrección. Bueno, a ver, es este va a ser. Acá me van a dar la definición de infecciones, ¿sí? Es sobre infecciones. La definición de infecciones. La infección es la proliferación de un microorganismo que no era de la flora natural de esa parte del cuerpo. Es general así. No tienen que darme una gran definición, pero básicamente es eso, es la proliferación de microorganismos, etcétera, etcétera. Tengo 5 minutos, así que les voy a tratar de apresurar. Después dice tipo de infecciones, según el microorganismo. Esto es súper importante porque me ha pasado que me ponen cosas que no son microorganismos. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Yo quiero según el microorganismo. ¿Qué va a ser? Bacteria, virus, parásito y hongo. Nada más. Bacteria, virus, parásito y hongo. Después, cuando dice ejemplifique una patología por cada tipo de infección, me van a decir, por ejemplo, infección fúngica o por hongo, ¿no? Me van a decir, por ejemplo, cándida, ¿sí? No me van a decir, describir un montón de cosas, no, me van a ejemplificar eso. Infección por hongo, cándida, es un ejemplo. Por bacteria, no sé, neumonía bacteriana. Si quieren poner el nombre de una bacteria que produce neumonía, me lo colocan, ¿sí? No me hacen una exposición de todo, ¿no? No. Después, cuando yo digo síntomas, no es de cada una, son los síntomas generales de una infección. Las infecciones pueden tener un montón de síntomas, pero hay algunos que son principales, por ejemplo, la fiebre,
el dolor, la inflamación, ¿sí? Esos son los síntomas que yo quiero. No quiero que me pongan el síntoma de cada una de las patologías, ni de una sola patología. Una chica me entregó un hermoso trabajo sobre neumonía, pero era un trabajo de neumonía, no era un trabajo de infecciones. ¿Me explico? Bueno, después dice, ¿qué tipo de análisis o exámenes se utilizan para su detección? ¿No? Esto sí, obviamente, eso investiguen, pero no es que van a poner de cada una. Me van a poner algún análisis de sangre, algunos son, ¿cómo se llama? Algunos son cultivos, 2 o 3, 4 que me pongan, ya está. ¿Sí? Tratamiento que se utiliza para cada infección. Ahí sí, ahí me van a poner para los hongos antimicóticos, para las bacterias, ¿cómo se llama? Antibióticos, ¿sí? Y así. Me van a colocar eso. ¿Qué tipo de tratamiento se le da? Si quieren agregar algún tratamiento no farmacológico, les voy a dar un puntito extra, ¿sí? Porque el tratamiento no farmacológico es el tratamiento que realmente hace enfermería como actividad independiente, que no necesita, como le digo, que el médico se lo diga. ¿Sí? Después, medicamentos utilizados para las infecciones. Y acá dice, realice la ficha farmacológica de un fármaco para cada tipo de infección. Esto no me ha resultado, o sea que yo lo voy a borrar, porque ustedes todavía no están en una etapa de que saben realizar una ficha farmacológica. Pensé que iban a poder, pero no. Así que esa parte yo la voy a borrar antes de mandárselo. Pero sí me van a decir qué tipo de medicamento se utiliza para cada infección. Y ahí me van a colocar, por ejemplo, me van a colocar antibiótico y me ponen un ejemplo comercial y un ejemplo, ¿cómo se dice? Genérico. O sea, el nombre de la medicación, por ejemplo, si vamos a decir, estoy hablando de pasta de dientes, sería el genérico. Y si estoy hablando de colinos, es la marca. Sería la marca del medicamento, el nombre comercial. ¿Sí? Eso siempre tiene que diferenciar. A veces hay un montón de genéricos. O sea, hay un solo genérico, pero hay diferentes marcas comerciales, ¿sí? Eso es lo que tienen que empezar a ver. Cuando vean farmacología van a verlo más profundamente. Y así van a ser 4, van a ser antibiótico, antimicótico, bueno, después ustedes esto lo van a investigar, porque se me termina el tiempo. Y los cuidados de enfermería, 15 cuidados de enfermería que se realizan para las infecciones. Cuidados de enfermería, eso lo googlean, eso yo no se los voy a dar, ¿sí? Todo esto, igual, esto todo, ustedes tienen que hacer investigación, yo no les voy a pasar esto. Pero sí voy a dar una clase sobre infecciones el mismo día que dé los repasos. Y esto lo van a entregar dentro de 15 días. No, a ver, sí, dentro de 15 días. No lo van a entregar la semana que viene. Y lo van a hacer en grupo. Y ahí está, acá dice cómo tiene que ser la presentación, carátula, índice. El índice si quieren lo hacen, si no, no, porque si tuvieran en Word hubiera sido más fácil. Y acá tienen la carátula de cómo tiene que ser la carátula. ¿Sí? Fin. Nada más. ¿Alguna duda de esto?